Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuestro programa, Un Café para el Alma. Queremos iluminar la realidad a través de la palabra de Dios, a través del magisterio de la iglesia. Hoy estamos aquí desde el atrio, estamos aquí frente a nuestra casa de San José, nuestra casa de pastoral, cambiando un poco pues nuestro entorno, nuestra escenografía de este programa. Vamos a tener un programa como cada 8 días bien interesante porque queremos acercarnos a ustedes a través de la experiencia, a través del conocimiento de Dios, a través del conocimiento humano. Así que gracias por estar con nosotros, gracias a Conecta Televisión, gracias a ustedes por abrirnos la puerta de su casa a través de la pantalla de esta señal de televisión. Vamos a conectarnos con nuestra primera sección. Nos conectamos con la palabra. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa conectándonos con la palabra. Nos acercamos al libro del Génesis, en ese episodio tan bonito de la creación, donde hay un caos completo y Dios empieza a poner orden. Y así empieza con toda esta obra tan bonita de la creación. Y lo más especial es que al final Dios dice, y todo era bueno. Amigos, Dios le pone orden a nuestra vida. Dios entra a nuestro corazón para ponerle orden. Y al ponerle orden, siempre nos dice, todo está bien. Somos la obra perfecta de Dios. Somos la obra perfecta de la creación. Creámoslo, porque Dios nos ha hecho buenos. Dios ha hecho que tengamos una experiencia con Él de la manera más genial. Valórate, porque Dios pone orden. Y tú eres muy valioso para Dios. Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas. Gracias, porque en medio del desorden que puede haber en nuestra existencia, tú vienes a poner orden y a decirnos que somos buenos y muy importantes para ti. Te alabamos y te bendecimos. Permítenos siempre tener una experiencia contigo, que eres ese amigo que nunca falla. Amén. En la vida es muy importante buscar la integralidad, buscar que nuestra vida tenga una experiencia en todos los ámbitos, en una experiencia intelectual, una experiencia espiritual, una experiencia moral, una experiencia pastoral. La integralidad es fundamental. De hecho, Aristóteles llegó a definir la virtud como estar en el justo medio. Y por eso hoy en nuestro programa queremos hablar sobre la combinación de la fe y la razón, de la fe y de la ciencia. Y para eso hoy está con nosotros Isabel Toro. Ella es una ingeniera geóloga. Isabel, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, padre, por la invitación. ¿Quién es Isabel? ¿Cuál es su entorno? ¿Cómo fue esa experiencia primera en su educación con su familia? Bueno, yo nací en Concordia, Antioquia, en el suroeste, un pueblo típicamente cafetero, la mayor de 3 hijos, y mi familia extendida era muy religiosa, mucho, pero mi fe no se alimentó en la casa. Mi papá y mi mamá no eran personas practicantes. Yo iba ocasionalmente a misa los domingos cuando me invitaban las tías a ir a misa, pero no era cada 8 días, no era juiciosa. Mis sacramentos estaban al día. Yo siempre dije que eran sacramentos muy sociales. Mis sacramentos estaban hechos, pero no siempre era practicante. Era practicante ocasional. Cuando terminé mi bachillerato, ingresé a la Universidad Nacional, a la Facultad de Minas. Y la Universidad Nacional no es precisamente una universidad que se caracteriza por su religiosidad. Así que ahí tuve la excusa de la adolescencia. Yo hice mi confirmación, pero cuando llegué a la Universidad Nacional
Me dijeron que la fe era una característica de las personas que eran ignorantes. Y di la vuelta completa, es decir, de venir de una familia donde la religiosidad estaba presente, pasé a ser o a autodefinirme como atea completamente. Después, mucho después, de pronto ahorita ahondamos un poquito en el tema, me di cuenta que se necesita más razón para creer en Dios que para negarlo. Para negar a Dios solamente basta decir no existe y punto. Para creer en Él hay que pensar, hay que razonar y hay que estudiar. Y los católicos no nos caracterizamos precisamente por estudiar nuestra fe. Como una persona que estudia los suelos, como una persona que va estudiando los diferentes fenómenos naturales que van pasando en el suelo, llega a tener una experiencia de Dios? A ver, padre, yo siempre oí que algunas personas se acercan a la fe porque les regalan el don. La fe es creer en lo que uno no ve. Entonces, desde chiquitos les cultivan ese regalo. Otros no tenemos ese privilegio. Otros vamos construyendo la fe día a día y tal vez eso requiere mucho más esfuerzo. Un sacerdote amigo un día me dijo, algunos llegan porque les ocurre una cosa mala, una desgracia. Yo empecé a enfermarme bastante grave y justo en ese momento llegó a la vida de mi esposo y mía en Montería un sacerdote que fue el que Dios dispuso que llegara a mi vida. Uno que llegó y me dijo, no cree en Dios, cree que tiene muchas razones, venga yo le doy otras. Y me empezó a entregar libros y ese sacerdote fue el que me hizo darme cuenta de que yo estaba en un error muy grande, de que no están peleadas la fe y la razón. Cuando ese sacerdote llega a mi vida, yo empiezo a leer, vuelvo y le digo, no somos buenos estudiando. Yo soy ingeniera geóloga de la Universidad Nacional. Lo que nadie me dijo cuando estudiaba geología es que muchas de las contribuciones a la geología, a la física, al cálculo, vienen de sacerdotes o de monjes. Por ejemplo, el origen del universo, el origen de todo este cuento, es una teoría que conocemos con el nombre de Big Bang. Yo estudié el Big Bang en geología, estudié el origen del universo, estudié que el universo está en expansión y estudié que se lo había ideado un físico muy famoso de apellido Lemaitre. Nadie me dijo que ese físico muy famoso había sido un sacerdote. El padre de la geología, por allá en 1630 y algo, era sacerdote. Uno de los vulcanólogos más importantes, Mercalli, que además hizo contribuciones a la sismología, era sacerdote. El padre de la genética moderna era abad. O sea, no pelean. Llega a mí como una respuesta integral. Ese sacerdote llegó con libros y me dijo, ¿quiere razón? Tenga razón. Pero no pelean. O sea que, ¿cómo podríamos definir fe y ciencia? ¿Y cómo podríamos combinar este binomio que, como usted lo dice, no va aparte, sino que van juntos? Yo, desde mi experiencia, lo podría definir de la siguiente forma. Un ser humano, usted lo sabe mejor que yo porque ustedes estudian mucho más el ser humano, pero un ser humano está como formado por tres cosas muy importantes: la parte física, la parte mental y la parte espiritual.
Yo me dediqué a estudiar los primeros 30 años de mi vida, porque desde que era muy chiquita yo era siempre estudiando. Eso lo único que hacía era alimentar mi razón. A los 30 años yo sentía que algo me faltaba. Claro, padre, yo nunca alimenté mi parte espiritual. Yo creo que nunca van en desunión. Yo creo que si uno quiere ser un ser humano integral y coherente, tiene que alimentar las tres partes. Tiene que ir al gimnasio, hacer ejercicio, cuidar su salud. Tiene que leer, cuidar su cerebro. Pero también tiene que alimentar su parte espiritual. Y yo creo que gran parte de los adolescentes se alejan de la iglesia porque no les damos una explicación a muchas cosas. En un programa anterior hablábamos con un médico y él decía que un punto fundamental dentro del cuidado de la salud era la oración, porque la oración nos da paz, la oración nos estabiliza y la oración nos permite trascender y entender que es que la vida no se acaba con los problemas, que la vida no se acaba con una dificultad, que la vida no se acaba cuando uno peleó con la novia, con el novio, cuando perdió un examen, ¿cierto? Cuando tuvo una frustración muy grande en algo, sino que la oración nos ayuda a seguir avanzando, nos ayuda a crecer y nos ayuda a ser mucho mejores. En esa búsqueda mía, cuando me declaraba atea, yo hice muchos cursos de meditación, tratando de buscar bajarle al estrés en el trabajo, tratando de buscar paz. Cuando yo conocí a Dios, cuando lo reconocí, cuando me lo presentaron en la edad adulta, me di cuenta que la paz que yo encontraba en una Eucaristía no se comparaba con nada que yo pudiera hacer, ninguna otra actividad. ¿Por qué, Isabel, hoy queremos hacer como ese divorcio entre la fe y la razón? ¿Por qué queremos llevarlos por caminos distintos si ellos van tan unidos? Yo creo que es soberbia, padre. Yo creo que cada una de las personas en su extremo trata de decir yo tengo la verdad absoluta y se les olvida que la verdad absoluta no la tiene nadie. Yo pienso que, por ejemplo, la Biblia, la palabra que tenemos aquí, la palabra es, todos sabemos que es palabra de Dios, todos sabemos que fue inspiración de Dios, casi como si Dios le hubiera dictado a cada una de las personas que escribió cada libro, venga, escriba esto. La Biblia es el libro más leído en el mundo, el más leído, el más popular de todos los tiempos. ¿Cuál sería esa cercanía de la Biblia con las personas comunes y corrientes si Dios hubiera dictado el lenguaje científico, el Génesis? Si hubiera incluido fórmulas químicas o matemáticas. No, Dios hizo un libro, lo dictó y se lo entregó a las personas para que cualquiera, inclusive los científicos, lo pudieran leer. El argumento de los científicos para no creer en Dios es que la Biblia es un libro muy sencillo, casi como si fueran fábulas o cuentos. No, es al contrario. Hizo el esfuerzo de hacerlo muy sencillo, como cuando usted acompaña a su mamá a ir al médico y el médico le da el diagnóstico a su mamá y se lo explica en términos médicos. Para él es mucho más fácil explicarlo en términos médicos. Cuando él baja el vocabulario y trata de explicárselo en términos sencillos, es mucho más difícil para él como médico, pero usted lo entiende mejor.
es un divorcio, y es un divorcio que se crea por la soberbia. Los científicos quieren que los libros o los textos de nosotros les hablen en lenguaje científico. Pero si así fuera, la Biblia no sería el libro más leído, no le llegaría a todo el mundo. Para usted, como persona de fe y persona de ciencia, ¿cuál es el texto bíblico que más le ha marcado en su caminar? ¿Cuál es ese texto que se le ha quedado en el corazón y que le inspira en esos momentos de oración, en esos momentos de contemplación, en esos momentos en que celebra la fe? El Génesis. El Génesis, y es uno porque es muy geológico. Digamos que es la historia de la Tierra contada desde otro lado. El Génesis es el texto que más me marca. Por eso cuando en Semana Santa el sábado me dicen le toca hacer la primera lectura del Génesis, yo me pongo muy feliz. Es casi un premio. Es casi un premio. Su experiencia como geóloga, ¿qué la ha marcado en estos años en que ejerció su profesión y que la ha invitado a seguir sirviéndole a los que están a su alrededor y a seguir teniendo esa experiencia de Dios? Bueno, ahí yo creo que toca hablar de la titulitis, como le digo yo. Yo soy ingeniera geóloga de la Universidad Nacional y desde que estaba en la universidad yo era asistente de docencia. Reemplazaba a los profesores, le ayudaba a los estudiantes, les explicaba. Yo me casé en tercer semestre de universidad, o sea que casi toda mi universidad, casi toda mi vida universitaria ya estaba casada. Cuando termina mi universidad, yo me voy a vivir a Montería, que era donde estaba mi esposo, y trabajaba en dos partes al tiempo. En la corporación autónoma trabajé 8 años y trabajé 15 años como docente de la Universidad de Córdoba. Dictaba alrededor de 12 o 13 materias en diferentes carreras. 15 años en la Universidad de Córdoba y luego cuando nos regresamos a la tierra dicté clases 5 años en la Facultad de Minas. Fui un total de 20 años profesora universitaria. Y mis estudiantes casi que probaron toda la transformación interior de María Isabel. Incluso cuando regresé a la Universidad Nacional me llegaban muchos estudiantes en crisis porque recibían esa misma frase que yo había recibido: la fe no sirve, la fe no existe, quite eso de una vez, que eso carece de pruebas científicas. Entonces, en mi transitar como profesional, digamos que el amor a la naturaleza siempre estaba. Yo estudié ingeniería ambiental después como posgrado y un magíster en medio ambiente y desarrollo, entonces siempre estuve por el lado de lo ambiental, o sea, por el cuidado, por respetemos, casi el mismo discurso del Papa Francisco hoy. Y en mi vida como docente era tratar de acompañar a los estudiantes y decirles: venga, espere, no se apresure, no crea tan fácil, siéntese y lea. No es verdad lo que le están diciendo, la fe es importante, si no la tiene, si la abandona, usted va a tener un vacío en su vida. Y necesitamos muchos docentes así, ¿cierto? Qué bueno que hoy nuestros docentes transmitieran esa integralidad. Y tal vez no es ni culpa de los docentes, a veces es culpa del hogar, ¿cierto? Porque decimos la educación de la fe que se encargue la iglesia, la educación académica que se encargue el colegio, la educación en principios que se encargue la abuela, la educación en deporte que se encargue el Instituto Municipal de Deporte, ¿cierto? Y le vamos dejando la responsabilidad a otros y necesitamos volver a buscar esa
integralidad en la fe para llegar a la virtud. Por eso esta sección la iniciaba con esa definición de virtud de Aristóteles. La virtud está en el justo medio y tenemos que tratar de llegar allá, ni muy allí, Muy ni muy allá. Por eso el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio llegó a decir: la fe y la razón son las dos alas para llegar al conocimiento de la verdad. Si me voy por el ámbito de la fe, caigo en un fideísmo y me equivoco. Si me voy por el lado de la razón, caigo simplemente en un cientificismo y me equivoco. Pero si las combino, puedo llegar a la verdad, ¿cierto? Y descubrir lo bello de la vida. Su vida con la experiencia de Dios, ¿cómo la resume? Como feliz, como plena. Eso es lo bonito de la fe, trae felicidad y la combinamos. Uno cuando se sienta a hablar con gente tan formada, uno queda con la certeza de que es que Dios siempre está actuando y que Dios actúa desde la persona más sencilla hasta la persona más preparada y más profesional, porque Dios quiere estar en todos. Dios quiere estar alimentándonos y dándonos, como usted decía, felicidad. El mundo nos da alegrías, pero Dios nos da felicidad. Los invito a que vayamos a nuestra siguiente sección. Nos conectamos con el alma. Nos conectamos ahora con el alma a través de una frase del Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en el marco de la pandemia del COVID-19. Dice el Papa Francisco: ningún saber científico debe caminar solo y sentirse autosuficiente. Aunque parezcan que van por caminos separados, cuando nos acercamos a la fe y a la ciencia, se promueve la dignidad y el desarrollo de cada hombre y de cada mujer. Fe y ciencia no se contraponen, van de la mano y nos llevan al conocimiento de la verdad. Qué bonito hablar sobre la fe y la razón. Qué bonito entender que es que la fe no es cosa para brutos. Qué bonito entender que la fe es para gente que no tiene tiempo. Yo lo expreso mucho por ahí en homilías y en cosas. El tema de la fe no es para el que no tiene tiempo. El que no tiene tiempo, para el desocupado, perdón. El desocupado que se vaya para cine, que se vaya a jugar bolos, que se vaya a pasear. La persona ocupada es la persona que es capaz de vivir auténticamente su fe, porque entiende cuál es el origen de todo lo que hace, de dónde parte todo lo que se realiza en la vida. Todo parte de Dios y a Dios tiene que volver. Y Dios nos da la posibilidad de formarnos, Dios nos da la posibilidad a través del desarrollo de la ciencia de ayudar a perfeccionar esta obra de la creación. Isa, ¿qué mensaje le dejamos hoy a nuestra comunidad después de esta conversación tan agradable? Sin fe, la vida es incompleta. Sin fe no puedo decir que tengo todo. Necesito encontrar a Dios y a Dios, para encontrarlo hay que buscarlo. Solamente hay que abrirle la puerta del corazón para que Él ilumine la existencia de una persona. Me acuerda usted, Isa, de una frase que había en la entrada del seminario diocesano en Marinilla. Ahí en toda la fachada de la puerta había un letrero que decía: Jesús es la puerta, entra por ella. A mí esa frase me dejó muy marcado, y lo que dice usted, él me la hizo recordar, es que Él es la puerta y tenemos que entrar por ella para alcanzar la plenitud de la vida, para alcanzar la salvación. Isa, gracias por haber estado con nosotros, Padre, en este programa. Muchas gracias a usted, de verdad. Mi Dios le pague por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, por haber vivido esta experiencia de la fe, por haber vivido esta experiencia con Jesús. Iluminamos nuestra realidad a través de la palabra, a través del magisterio de la iglesia, a través de la experiencia de muchas personas que tienen algo para aportar a nuestro peregrinar. Un abrazo para todos, los queremos mucho y nos volveremos a encontrar en un próximo programa. Chao, chao. Dios les bendiga.